Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver los siguientes ejercicios sobre el tema de átomo, que es de la materia de química. Muy bien. Vamos con el problema número 1, que es relacionar, ¿no? La premisa número 1 dice, ayudó a identificar las partículas subatómicas. Entonces la 1 sería la B, rayos catódicos. Los rayos catódicos han ayudado a identificar las partículas subatómicas, que más tarde veremos un pequeño resumen acerca de los rayos catódicos, ¿ok? La premisa número 2 nos dice lo siguiente. Protones y neutrones en el núcleo de un átomo. Ten en cuenta que a los protones y neutrones en el núcleo se les denomina nucleones, entonces la 2 sería la C. Y por último, obvio, la 3 sería la A, ¿no? La 3 sería la A. Igual hay que leerlo, ¿no? Partículas subatómicas de mayor masa, los neutrones. Ahora vamos a proceder a explicar un poco acerca de la premisa número 2 y la premisa número 3, ¿ya? Cuando a ti te digan nucleones, vamos a poner acá a modo de repaso, ¿ya? A modo de repaso vamos a poner acá, recuerda. Recuerda lo siguiente. Cuando a ti te digan nucleones, vamos a poner acá, nucleones. Cuando a ti te digan nucleones, va a ser la suma de protones que tiene este símbolo, se representa mediante este símbolo, y neutrones, que se representa mediante este símbolo, siempre en minúscula, ¿ok? Cuando a ti te digan nucleones, hayan los nucleones de este anión tetravalente, anión pentavalente, catión hexavalente, etcétera, ¿no? Te van a pedir, o sea, que halles el número de protones y neutrones. Pero ¿por qué se les denomina nucleones? Fácil, porque estos dos son los que están presentes en el núcleo. Ahora, algo muy importante. En el núcleo y en sí en todo el átomo va a haber más de 200 partículas, pero las partículas fundamentales solamente van a ser tres: los protones, los neutrones y los electrones, que lo vamos a ver más tarde, ¿ok? Ahora vamos a hacer una pequeña nota, nota. Hay algunos ejercicios ya un poco más rebuscados que me van a decir lo siguiente. Nos van a decir, por ejemplo, nos van a dar este enunciado, ¿no? Nucleones fundamentales eléctricamente neutros. Eso nos va a dar, ¿no? Eléctricamente neutros. Nucleones fundamentales eléctricamente neutros. Ahora, nos van a dar también la siguiente premisa, ¿no? Nucleones fundamentales eléctricamente positivos. Ya. Hay ejercicios un poco más rebuscados que nos van a decir esto, ¿no? Nucleones fundamentales eléctricamente neutros o nucleones fundamentales eléctricamente positivos. ¿Y a qué se refiere esto? Fácil, cuando me digan esto, acá solamente me voy a fijar en esto último que dice acá. Acá dice neutros y acá dice positivos. Ten en cuenta que los neutros siempre van a ser, ¿qué, querido alumno? Van a ser los neutrones, y los positivos, o sea que tienen carga positiva, van a ser los protones, ¿ya? Entonces no te olvides de eso. Neutros se va a referir a los neutrones. Neutros se va a referir a los neutrones. Y acá cuando me digan positivos, se van a referir a los protones, ¿ok? Ya está, solamente eso, esa nota es importante, ¿ok? Ahora, la premisa número 3, otro recuerda, ¿no? La premisa número 3. La premisa número 3 nos dice acerca de las partículas subatómicas de mayor masa. Y ten en cuenta lo siguiente, te voy a poner acá un cuadro, ¿ok? Vamos a tener primero a los electrones, que se representan con siempre se representan con letras en minúscula, pero los electrones se representan así, con la E y un menos, no. Los protones se representan así
con un más. Y los neutrones se representan con una n minúscula y un cerito arriba, ¿no? En la parte superior derecha. Entonces ten en cuenta lo siguiente, en masa van a ser así. Los neutrones van a ser, la masa de los neutrones va a ser mayor a la masa de los protones. Y a la vez la masa de los protones va a ser mayor a la masa de los electrones. Esto en cuanto a su masa, no te olvides, en la masa. En la masa. Ahora, entre neutrones y protones su masa es muy semejante, solamente se diferencian por décimas, milésimas se diferencian. En cambio, con el electrón, la diferencia de masas es abismal, entonces no te vas a olvidar de ello, ¿ok? Porque muchas personas se confunden y piensan que el protón, al ser positivo, es más que el neutrón al ser neutro, en masa. Pero ten en cuenta lo siguiente, que el neutrón, su masa es mayor que la del protón y a la vez estos dos, su masa es mucho, pero mucho mayor a la del electrón. Entonces, para que no te confundas, voy a poner así, ¿ya? Voy a poner el siguiente signo que es, lo he visto en algunos libros, que es así, ¿no? En algunos libros de química dice lo siguiente, ¿no? Dice así. Ponen el mismo signo pero dos veces, o sea que esto significa que es mucho mayor al electrón, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en un cuadrito bien bonito para que no te olvides esto, ¿no? En cuanto a masa, específicamente la masa, ¿ya? Ahora, muy bien, ya tenemos ahí. Y ahora nuestra respuesta, aquí nos falta colocar, ¿no? Acá la respuesta sería la premisa B. Esa sería nuestra respuesta. Muy bien, ahora vamos a resolver el problema número 2, que nos dice lo siguiente. Las partículas subatómicas fundamentales presentan masas muy pequeñas, por ello es necesario expresarlas en unidades UMA y no en gramos. Ordene las partículas subatómicas de acuerdo a su masa creciente. Bueno, muy bien, todo lo que nos han dicho acá es puro floro, ¿no? Si nosotros sabemos teoría, simplemente nos importa la última parte que nos dice acá, ordene las partículas subatómicas de acuerdo a su masa creciente. Entonces, como lo dije en el anterior problema, te dije lo siguiente, ¿no? Te dije que el electrón, ponemos primero, después tenemos al protón y finalmente tenemos al neutrón. ¿Qué te dije en el anterior ejercicio? Que el neutrón posee mayor masa al protón y el protón a la vez posee mucha, pero mucha mayor masa al electrón. Eso te dije en el anterior problema. Pero ahora vamos a desmenuzar un poco más, ¿no? Vamos a agregarle un poco más de teoría, a modo de repaso, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Acá, ¿cuál sería la alternativa? Primero marcamos y después explicamos. A ver, el 3 es el protón, ya, entonces esto sería 3. 3 el protón, el electrón es el 2, el neutrón es el 1. A ver, ¿qué alternativa tiene lo siguiente dicho? Creo que la E vendría a ser la respuesta. Ya, muy bien. Pero ahora vamos a explicar un poco más acerca de el electrón, el protón y el neutrón. Ya. Primero tenemos el electrón. ¿Quién fue su descubridor del electrón? Su descubridor del electrón fue Joseph Thomson, ¿no? Pero mayormente te van a preguntar sobre el apellido, ¿no? Entonces tú solamente te acuerdas de Thomson. Thomson va a ser quien va a descubrir el electrón. Después tenemos a el de quien descubrió el protón. El protón lo va a descubrir Ernest Rutherford, ¿ok? Rutherford, así si no me mal equivoco, si no me confundo, creo que esa aquí era Rutherford con esta H, ¿no? Rutherford. Ernest Rutherford va a descubrir lo que sería el protón. Rutherford. Y finalmente tenemos al neutrón. Y el electrón lo va a descubrir James Chadwick. Simplemente ponemos el apellido, ¿no? Chadwick. Él va a descubrir el neutrón. Ahora, muy bien. Ahora, de acuerdo a su masa. Acá vamos a poner su masa para ser más exactos, ¿no? Su masa real. Pero su masa la vamos a colocar
en gramos, no te equivoques, en gramos lo vamos a colocar, ¿ok? En gramos. Entonces tenemos que la masa del electrón es la siguiente, es 9, vamos a ponerlo así ya, 1094, así, ¿no? Por, acá voy a cambiar de color, por 10 a la menos 28. Esa es su masa del electrón, 10 a la menos 28 gramos. Ahora la masa del protón es la siguiente, 1,6726 por 10 a la menos 24. Y por último el neutrón. El neutrón, su masa va a ser 1,6749 por 10 a la menos 24. Ya, esa va a ser. Ahora, muchos alumnos, así, por ejemplo, por así decirlo, principiantes, se confunden, ¿no? Y dicen, profe, si aquí es 9, ¿por qué el electrón no es mayor, no? Y es simple y llanamente por esto. Este 10 está elevado a la menos 28. Este 10 a la menos 24 igual este a la menos 24. Pero después me dicen y me recalcan, ¿no? Profesor, pero acá dice la menos 28 y 28 es mayor que 24. ¿Por qué el electrón no sería mayor? Dice, ¿no? Entonces te lo voy a explicar acá a modo de jardín, ¿ok? Modo de jardín. Digamos que esta es una recta numérica, ¿ok? Recta numérica. Y aquí en el centro vamos a poner al 0, ¿ok? Acá vamos a poner al 0. Al 0 vamos a poner acá, al 0. Vamos a poner aquí al número 0. Y entonces el 0 no tiene, por así decirlo, signo, ni positivo ni negativo. Está en el medio. Entonces acá están los números positivos y aquí van a estar los números negativos, ¿no? Entonces yo te digo, por ejemplo, acá voy a poner al menos 7, por ejemplo, al menos 7 y aquí al menos 1, por ejemplo. Entonces te digo, ¿cuál número es mayor? ¿Menos 7 o menos 1? Ahora sí, ¿no? Tú me vas a decir, menos 1 es mayor. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor, menos 1 es mayor? Simple y llanamente porque se acerca más al 0. Y ten en cuenta lo siguiente, cuando un número negativo entre más se acerque al 0 es mayor, ¿ok? No importa el número que esté aquí. Por ejemplo, un alumno puede decir, acá yo veo 7, acá veo 1, 7 es mayor que 1, pero no, en los números negativos es diferente. Un número negativo cuando mayor se acerque al 0 es mayor, cuando más se acerca al 0 es mayor. Es por eso que en primer lugar tendríamos la masa del neutrón, que es la mayor. Y te das cuenta, que te expliqué en el anterior ejercicio, no se diferencian por mucho. Mira, aquí es 1,6749, acá es 1,6726. Se diferencian por poquísimo se diferencia. Entonces el neutrón, su masa es solo un poco mayor a la del protón. Pero su masa de estos dos es mucho mayor a la del electrón, porque date cuenta, acá dice menos 24 y aquí está a la menos 28, ¿ok? Solamente eso quería recalcarte y ahora pasamos al siguiente ejercicio. La pregunta número 3 nos dice lo siguiente. Las características de las partículas subatómicas fundamentales en cualquiera de los átomos es igual. Lo que cambia es la cantidad de las partículas que tiene cada uno de ellos. Indique verdadero o falso según corresponda. Ya, muy bien. Esa pregunta está un poco sencilla y es más que todo teórica, ¿no? Es teórica esta pregunta, ya que nos dice verdadero o falso. Entonces vamos a responder las preguntitas, las premisas. A ver, la primera premisa dice lo siguiente. La masa del protón es mayor que la masa del electrón. Esto es verdadero. Y esto ya lo vimos, ¿no? En las anteriores dos ejercicios, así que no es necesario que te lo recalque. Ahora vamos con la premisa número 2. El electrón del átomo de oxígeno tiene mayor masa
que un electrón del átomo de hidrógeno. Esto es completamente falso, falso, falso. Falsazo, más falso que tu ex. Ok. Ahora vamos a explicar por qué la 2 sería falso, ya. Pero primero vamos a resolver la premisa número 3. El electrón presenta carga negativa. Esto es verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Nuestra clave sería la D de Diosito. ¿Ok? Ahora vamos a responder la pregunta número 2. La pregunta número 2. Aunque es un poco obvio, ¿no? A ver, nos dice lo siguiente, la 2. ¿Por qué es falso? El electrón del átomo de oxígeno tiene mayor masa que un electrón del átomo de hidrógeno. Eso es falso. ¿Por qué? Simplemente te lo voy a explicar con simples palabras. Ya mira. Por ejemplo, te lo voy a explicar acá ya. Por ejemplo, te lo voy a explicar acá. Por ejemplo, tenemos por ejemplo, dos elementos. Tenemos, por ejemplo, aquí en qué elemento me gusta. Me gusta el hidrógeno. El hidrógeno. Y, por ejemplo, acá voy a colocar, a ver, ¿a quién se me ocurre? Al litio, por ejemplo, al litio. Ya, al litio. Ya. El hidrógeno tiene como número atómico o número de protones, se les dice, 1, ¿no? Y el litio tiene 2, ¿no? 2. Ahora, muy bien, esto lo vamos a ver en clases posteriores, ¿no? Cómo se representan los protones, neutrones, electrones, etcétera, ¿no? Ya, pero bueno, acá tiene solamente un protón y acá tiene 2 protones. Pero yo te hago una pregunta. ¿Este protón de acá será mayor que el protón de acá? No, no es mayor. Simplemente en lo que se diferencian es en el número. Solamente se diferencian en el número. Este tiene un protón, este tiene 2 protones. Pero los protones son iguales, son de la misma masa. Ahora te voy a hacer una analogía, por ejemplo, con biología, por ejemplo. Entonces yo te pregunto, digamos, una célula mía, una célula muscular, es igual, o sea, es más pequeña que una célula muscular, por ejemplo, que de una ballena. No, las células son iguales en tamaño, siempre y cuando sean del mismo tipo, ¿no? Una célula muscular de una persona es del mismo tamaño que una célula muscular de una ballena. En este caso no importa, ¿no? El tamaño de la ballena, el tamaño de la persona. Es igual, solamente en lo que se diferencian es en la cantidad. Entonces, explicando esta analogía, tú me vas a poder entender, ¿no? Que el electrón del átomo de oxígeno tiene mayor masa que un electrón del átomo de hidrógeno. Falso. Entonces ya me entiendes, ¿no? Entonces esa sería, por así decirlo, mi explicación de por qué esto sería así. Pero lo vamos a poner así, ¿no? Vamos a poner la siguiente nota. Nota. Vamos a poner la siguiente nota en palabras simples y simplificadas, ¿no? Vamos a poner acá a ver, por ejemplo, ¿cómo se les denomina? A ver, se les denomina como lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, voy a poner acá los protones, coma, neutrones, coma, electrones, tienen la misma masa, coma. Lo que lo diferencia de elemento en elemento es la cantidad. ¿Ok? Esa sería mi nota, ¿no? Los protones, neutrones, electrones tienen la misma masa. Lo que lo diferencian de elemento a elemento es la cantidad. En simples palabras, ¿no? En resumen, en síntesis sería eso. Muy bien, ahora vamos a resolver el problema número 4. Pregunta número 4. La salmuera contiene ion cloruro
y nos dan el siguiente ion, ¿no? Indique las proposiciones que son correctas. Ahora sí, este es un problema dentro de átomo de núclidos, ¿no? Y nos dice lo siguiente. La primera premisa, vamos a resolverlo por premisas, ¿ok? Por premisas, en orden. Ok, la 1, ¿qué nos dice la 1? Contiene más electrones que protones. Contiene más electrones que protones. Entonces, antes que nada, nosotros tenemos que ver si dicho núclido, ¿qué es un núclido primeramente? Un núclido es cómo representamos nosotros un elemento, ¿ya? Ya sea que éste sea eléctricamente neutro o que tenga carga, ¿ok? Cuando te digo eléctricamente neutro, ¿qué se te viene a la mente? Neutro, neutro. Fácil. Cuando a ti te digan eléctricamente neutro, lo que te tiene que venir a la cabeza es lo siguiente, que el número de electrones es igual al número de protones. ¿Ok? Eso te tiene que venir a la mente cuando te digan que es eléctricamente neutro. ¿Ok? Pero en este caso, como podemos ver acá, nos dan una carga, que en este caso es el -1, ¿no? Entonces lo vamos a representar, ¿ok? En orden, en orden. Tenemos el cloro, acá ponemos 17. Ese 17 representa el Z, número de protones o número atómico. Y acá tenemos al -1. Como tiene carga, no es eléctricamente neutro. Eso quiere decir que su número de protones no es igual al número de electrones, ¿no? Y ten en cuenta lo que te dije antes. Por ejemplo, el cloro, bueno, no te lo dije, ¿no? Pero igual te lo voy a recalcar. Si tú lo has estudiado ya, bueno, te lo voy a recalcar, por así decirlo. Esto no. Recuerda que en la nube electrónica van a estar los electrones. Y ahora, los electrones tienen carga negativa. Y yo te pregunto, cuando algo es negativo, tú le pones más negativos, ¿qué pasa? Aumenta, ¿sí o no? Por ejemplo, te voy a hacer la analogía. Por ejemplo, -7. En matemática, por ejemplo, -7 menos 1. -7 menos 1 te da igual a -8, ¿sí o no? Sigue siendo negativo, pero aumenta el número, ¿no? Algo así similar pasa. Cuando tú algo negativo le aumentas, cuando algo negativo le aumentas negativo, aumenta, pero sigue siendo negativo, ¿ok? Entonces, para hallar el número de electrones es muy fácil, ¿no? Número de electrones. Y yo lo hago de la siguiente manera. Para hallar el número de electrones, primero, como tiene carga, yo simplemente pongo este 17. O sea, 17, ¿no? Para que no te compliques, 17. Como está menos, quiere decir que gana, ¿no? Que gana. Entonces, tú le pones lo siguiente, ¿no? Yo lo hago así. Para no confundirte lo voy a hacer así, ¿no? 17, como es menos, lo cambias de signo. Más, ¿ok? Más 1, ya. Y ya tendrías el número de electrones, ¿no? Número de electrones sería igual a 18. Ya. Ahora, ¿qué nos dice? Contiene más electrones que protones. Esto es verdadero, ya que el número de electrones vendría a ser 18 y el protones vendría a ser 17. Ahora vamos con la premisa número 2. Contiene 38 nucleones fundamentales. Uy, este es falso. Falsazo. Ay, le puse verdadero, perdón, me quincié. Aquí es falso. Aquí es falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Fácil. Mira, mira. Acá tenemos la representación, ¿no? Cloro. Acá ya te dice 17. Y 37 te dice acá. 37. ¿Ok? Nucleones. Nucleones, no te olvides. Nucleones, te lo dije. Nucleones, ¿qué era nucleones? Nucleones era la suma de neutrones. Nucleones era la suma de neutrones más protones. Eso te dije, ¿no? Pero ahora, profe, ¿acá dónde están los neutrones? Fácil. Como a ti ya te da ese de acá, número de acá, representa el número de masa. Y tenga en cuenta algo, el número de masa, que se representa con la A, el número de masa va a ser igual a
Z más N, ¿no? Z más N. A eso es igual a. El A es el número de masa, Z, número de protones, número atómico, etc. Y N simplemente es el número de neutrones, ¿no? Ahora mira, esta fórmula tú lo puedes recordar más fácil con asno. Asno, ahí está, A, Z, N. Imagina que este circulito de aquí es una O, asno, ¿no? Asno. Y ahora, ya tenemos, ya nos dan el número de masa, ¿no? El número de masa, que es 37. Entonces por eso es falso. Ahora, la premisa número 3, y esta es muy importante, la premisa número 3, y posiblemente aquello que no sepas, ¿no? Dice la carga eléctrica absoluta es menos 1,6 por 10 a la menos 19 C. Tú te preguntarás, ¿qué representa este C, no? ¿Qué es este C? Fácil. Este C es el tan famoso Coulomb. Así lo voy a poner. Coulomb. 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 Y el Coulomb en el sistema internacional de unidades representa la carga eléctrica. Las unidades para representar la carga eléctrica es el Coulomb, no te olvides, ¿ok? Ahora vamos a resolver la premisa número 3. Nos dice la carga eléctrica absoluta. Carga eléctrica absoluta. Entonces, para hallar la carga eléctrica absoluta, nosotros tenemos que sumar todas las cargas, tanto la carga del protón como la carga del neutrón, como la carga del electrón. Nosotros lo tenemos que sumar todo. Tenemos que sumar. Ahora, te voy a simplificar las cosas. La carga del neutrón es 0, así que no la contamos. Simplemente la carga del protón y el electrón. Ahora, el protón presenta 17, por así decirlo, 17 unidades, ¿no? 17. Y eso lo vamos a multiplicar por su carga unitaria, ¿no? Por así decirlo, que es, siempre no te olvides, como el protón es positivo, va a ir positivo, más 1,6 por 10 a la 19, por 10 a la 19 a la menos 19 Coulomb. Esa va a ser su carga unitaria, por así decirlo, ¿no? Más 18, acá voy a poner 18. 18, ¿por qué? Te preguntarás. Porque la carga del electrón, o sea, el electrón presenta 18. Acá lo sacamos, ¿no? Hay 18 electrones. 18 por... Y ten en cuenta algo, es la misma carga va a presentar, pero con el signo cambiado. Menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Ok? Entonces, así al ojo, resolvemos la operación y nos sale lo siguiente. Nos va a salir lo siguiente. Fácil, ¿no? 17. Lo multiplicamos solamente por este número. 18 igualmente por este número. Este 10 a la 19 no nos importa, este tampoco, ya que están en la misma unidad, por así decirlo. Entonces, simple y llanamente nos va a quedar así. Nos va a quedar menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Esa va a ser nuestra respuesta. Eso es lo que nos va a quedar de la carga eléctrica absoluta de dicho núcleo, por así decirlo, ¿no? Entonces, la 3 sería verdadero. Entonces, nos dice, indique las proposiciones que son correctas. Las proposiciones que son correctas en este caso vendrían a ser 1 y 3, la alternativa D de Diosito. Y ahora, un dato extra. Acá me dicen esto, salmuera. ¿Qué es salmuera, profesor? Salmuera es simple y llanamente, acá lo voy a poner con una flechita, ¿ok? Con una flechita. Salmuera. ¿Qué es la salmuera? Siempre he escuchado y no sé qué es. ¿Qué es la salmuera, profesor? La salmuera es lo siguiente. NaCl. ¿Qué es NaCl? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio más agua. Eso es la salmuera.
cloruro de sodio más agua. Cloruro de sodio más agua. Sal más agua. Eso es la salmuera. Que vendría a ser una mezcla homogénea, ¿no? O también se lo llama solución. Ahora vamos a resolver el problema número 5. Ahora vamos a resolver este bonito problema que lo he sacado de un material de internet. Es un problema del tema de átomo del curso de química. Pero antes de empezar, te quiero invitar a mi canal de YouTube para que puedas ver toda la práctica resuelta, que es un total de 18 problemas, que lo voy a dividir en dos partes, ¿no? Porque el video sería un poco largo. Ahora, muy bien, vamos a resolver el problema número 5. Nos dice lo siguiente, vamos a leerlo primero. Un anión trivalente consta de 38 nucleones fundamentales eléctricamente neutros. Si el número de neutrones excede en 5 unidades al número de protones, calcule la cantidad de electrones del anión indicado. Ya. Primero, antes que nada, yo he visto algo muy interesante acá. Nos dice 38 nucleones, pero ¿qué? Nucleones fundamentales eléctricamente neutros. Ojo, léelo todo entero. Cuando veas una coma, recién paras, ¿ok? Porque mucha gente se equivocó en este problemita al resolverlo. Porque primero lee 38 nucleones, pero le falta leer fundamentales eléctricamente neutros. Ahora, lo que me interesa de este problemita es lo siguiente. Que toda esta expresión que he subrayado, me importa la última parte, que dice neutros. Cuando me dice 38 nucleones fundamentales eléctricamente neutros, se refiere principalmente a ¿qué? Se refiere a los neutrones. ¿Ok? Recuerda que los nucleones son tanto protones como neutrones, pero me dice neutros, entonces solamente son los neutrones. Entonces ya me da un dato, ¿no? Que los neutrones es igual a 38, ¿ok? Ahora leyendo un poco más, me da el siguiente dato, dice, no. Si el número de neutrones excede en 5 unidades al número de protones, calcule la cantidad de electrones del anión indicado. Ya. Vamos ahí. Ahora, el número de neutrones excede en 5 unidades al número de protones. ¿Eso qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Número de neutrones menos el número de protones me va a ser igual a 5. Va a ser igual a 5. ¿Ok? Simplemente reemplazamos después. ¿Ya? ¿Ok? Neutrones 38 menos el número de protones es igual a 5. Como resultado obtendría que el número de protones es igual a 33. Ya. Ahora sí. Nos dice un anión trivalente. Un anión trivalente, ten en cuenta, es aquel que tiene carga negativa. Y como dice trivalente, es una carga negativa menos 3. Acá lo representamos. Y ahora nos dice, calcule la cantidad de electrones del anión indicado. Entonces, calculando el número de electrones del siguiente núcleo que tiene carga negativa, sería igual a ¿cuánto? A 36. Y esa sería nuestra respuesta. La clave sería la alternativa C de casita. Muy bien, ahora vamos a resolver el siguiente problemita del tema de átomo del curso de química. Un problemita muy pero muy interesante. Pero antes de nada, antes de iniciar con el problema, con la resolución del problema, te invito a mi canal de YouTube, en donde estaré resolviendo la práctica entera que consta de 18 preguntas, en las que está dividida en 2 videos, ya que sería muy largo. Muy bien, ahora sí, comencemos. Se evalúa que los iones del fósforo nos dan el fósforo a la menos 3 y calcio K a la más 2. Tienen la misma cantidad de electrones, además, la cantidad total de nucleones fundamentales positivos es 35. Indique el número de partículas subatómicas en la zona extranuclear del anión. Ya, este problema en sí es sencillo, solamente que muchas personas, al no conocer teoría, cuando leen las siguientes palabras, por así decirlo, la que voy a subrayar, no entienden, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice nucleones fundamentales positivos. Y acá nos dice, indique el número de partículas subatómicas. Acá, partículas subatómicas en la zona extranuclear del anión. Entonces, esas dos serían lo que yo pienso
lo más difícil de este problema, ¿no? En sí, el problema es totalmente sencillo. Ya, muy bien. En el problema nos dice que tenemos dos iones. Recuerda que un ion es aquel elemento que tiene carga. En este caso, primero nos dan el fósforo a la -3, que sería un anión, ya que tiene carga negativa. Después nos dan el calcio a la +2, que sería un catión, ya que tiene carga positiva. Recuerda, los aniones ganan electrones y los cationes pierden electrones. Ok, después nos dice lo siguiente. Tienen la misma cantidad de electrones, o sea que son isoelectrónicos. Isoelectrónicos. Cuando nos dice que tienen la misma cantidad de electrones, son isoelectrónicos, ¿ok? No te vas a olvidar de eso. Ahora nos dice, además, la cantidad total de nucleones fundamentales positivos. Acá, nucleones se refiere a protones y neutrones. Ojo, pero acá nos dice positivos. Entonces, ¿cuál de los dos es el positivo? Serían los protones. Y ya me está dando ese dato, ¿no? Que los nucleones totales, o sea, los protones totales es igual a 35. Ya me da ese dato, que es igual a 35, ¿ok? Ahora, ¿qué más nos dice? Indique el número de partículas subatómicas en la zona extranuclear. Acá nos dice zona extranuclear del anión. El anión es este de acá. Ese de aquí es el anión, porque representa carga negativa. Lo voy a poner acá. Anión. Este es el anión. O sea que nos piden en total que hallemos el número de electrones, porque acá nos dice zona extranuclear. Y la única partícula subatómica que está en la zona extranuclear es el electrón. En sí existen más de 200 partículas subatómicas, pero las fundamentales son solo 3, protón, neutrón y electrón. Entonces vamos a resolver, como ya tenemos todos los datos, vamos a resolver. Y lo vamos a resolver empleando el uso de las matemáticas. Acá, para representar el número de protones, yo voy a poner, por ejemplo, el Y. Y acá voy a poner el X, digamos, ¿ya? Entonces, Y, como acá está -3, yo sé que cuando es -3, quiere decir que los números de electrones va a ser mayor. Entonces, Y más 3, lo cambio de signo, es igual a ¿cuánto? Le voy a poner Z, ¿ya? Y este Z me representaría los electrones, ¿ah? Este Z me representaría los electrones. Ahora vamos con lo siguiente. X, este es el catión. El catión pierde electrones, entonces X menos 2 es igual a Z. ¿Por qué pongo Z, Z? Tú te preguntarás. Fácil, porque me dice que son isoelectrónicos. Son isoelectrónicos. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienen la misma cantidad de electrones. Entonces, aquí yo hago mi sistema de ecuaciones, como te lo han enseñado en matemáticas seguramente. Mi sistema de ecuaciones. Ya, pero tú me dirás, pero acá tengo muchas variables, X, Y, Z, pero recuerda que ya me da es lo siguiente. Nos dice, los nucleones fundamentales positivos es 35, el total, o sea que Y más X es igual a 35. Y ya me da eso, ¿no? Esto sería 35. Esto sería 35. Haciendo el sistema de ecuaciones, esto vendría a ser igual a 35. Más 3 menos 2 es más 1. Y esto es igual a 2Z. Recuerda que el Z me representa el número de electrones, ¿ya? Entonces 36 es igual a 2Z. Entonces nos quedaría que Z es igual a 18. Entonces el número de electrones es igual a 18. Ahora, muy bien. ¿Qué nos dice la pregunta? La pregunta nos dice, indique el número de partículas subatómicas en la zona extranuclear del anión. Y aunque te pidiera del catión, igual sería 18, ¿no? Entonces la respuesta sería la B de bebecita. Muy bien, marcamos, ingresas.